Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Hola, bienvenidos una vez más a este canal, Yo Discípulo, donde hoy estaremos empezando con la tercera etapa. Y como les dijimos, la lección anterior pues nos va a acompañar para el estudio de esta etapa. Kane, bienvenida. Gracias. Hola a todos. Y bueno, pues hoy vamos a empezar con la lección 1 de esta etapa 3 que se llama La vida cristiana resumida. Vamos a ver un resumen desde antes de que nosotros nos convertimos, pues hasta que llegamos a la salvación, después lo que sucede después de la salvación, que nacemos de nuevo y cuando tomamos la decisión de rendirnos al señorío de Cristo y todo lo que hemos platicado, que platicamos en la primera y la segunda etapa. Bueno, antes de empezar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este estudio del discipulado y ponemos en tus manos esta tercera etapa, que tú dispongas nuestros corazones y que tú nos guíes y que todo lo que nosotros hablemos venga de ti y sea de bendición para los oyentes, tanto para nosotros también, para edificación y sobre todo que todo sea en amor y para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas por las que hemos estado orando es para que la gente no se desespere de tanta clase, porque pareciera ser todo esto muy repetitivo, pero realmente pues nosotros sabemos que la repetición lleva al arraigo del conocimiento y no pretendemos la perfección, pero la repetición nos lleva a ser másters muchas veces. Para las personas que empiezan con el canal, pues obviamente les recomendamos irse a la etapa 1, pasar por ella, ver la etapa 2 y estar aquí con nosotros. No que no puedas ver la etapa 3 si no llevaste la etapa 1 y la etapa 2. Simplemente les recordamos que algunos de los puntos que vamos a ver aquí ligeramente, porque es un repaso, los pueden ver más fuertemente si se van a las clases de la etapa 1, porque la etapa 3 son las mismas lecciones de la etapa 1, pero de una manera más profunda, llevadas a una profundidad diferente. Así es, y pues por algo lleva un orden, ¿no? Pues yo sí pienso que si eres un nuevo creyente y todo, pues que sí es importante que empieces con la primera etapa. Y como decía Kane, de la repetición, pues sí, aparte que cada vez que tú lo escuchas, como que tú captas diferente o se te va armando, no sé, el conocimiento o el entendimiento es mayor cada vez que tú pues lo vuelves a estudiar o lo vuelves a escuchar, aunque sea lo mismo, como que vas captando mejor el significado. Ahorita que mencionaste lo de nuevo creyente, también me interesa mucho que no nos enfoquemos solamente al nuevo creyente. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida cristiana hay en las iglesias muchas personas que no tienen los conceptos que se manejan aquí en el discipulado, no los conocen, no los han llevado a la práctica y han estado dando vueltas en situaciones, y no porque no seas un nuevo creyente ya no es para ti el discipulado. Este discipulado es para los discípulos, para todo creyente, porque nuestra vida, si no somos tomados para el cielo en el momento de que creemos, quiere decir que hay un después de ser salvo. El discipulado se trata de después de ser salvo, todo lo que pasa después de que somos salvos. Bueno, entonces vamos a empezar pues con esta primera imagen. Punto número 1. La salvación es más que ser salvo del infierno. Bueno, en este punto número 1 dice, Dios tiene un propósito mucho más grande para nuestras vidas aquí en la tierra y en la eternidad. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Como está escrito,
Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Primera de Corintios 2:9. Este es un punto muy importante porque así como hace un momento les decía que Dios tiene un plan para cuando nos salva, realmente la salvación sí, nos vamos al cielo y ya no estamos condenados para ir al infierno, pero nos queda toda una vida por delante. Él realmente nos salva de nosotros mismos, de ese hombre viejo que insiste en vivir independiente de Dios. Y a lo que se refiere la Escritura cuando dice que nadie se imagina lo que Dios ha preparado, es que ni nosotros mismos nos damos cuenta. El asombro nos llega mucho después cuando vemos todo, de verdad, todo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer a través de nosotros y con nosotros y dentro de nosotros. Es que es maravilloso. Punto número 2. El hombre es una creación especial. Bueno, pues aquí, como ya sabemos, que el ser humano fue creado con un cuerpo, un alma y un espíritu, y que es el único ser vivo que tiene espíritu y que se puede relacionar con Dios. No, vamos a ver. Pues ya sabemos que con el espíritu pues somos conscientes de Dios y por medio de él pues nosotros nos relacionamos con Dios, pues que en el alma estamos conscientes del yo, que ahí se encuentra nuestra personalidad, el razonamiento, nuestras emociones, la mente, nuestra voluntad y nuestra comprensión. Y con el cuerpo pues estamos conscientes del mundo, interactuamos con el mundo físico a través de los sentidos de nuestro cuerpo físico. Este es un punto muy importante, ver nuestra división personal, espíritu, alma y cuerpo, porque la salvación implica esas tres partes. La salvación, como lo vimos en la etapa 1, en alguna de las lecciones, no sé si en la 3, pero en algunas de las lecciones. En la segunda etapa, en la lección 3. En la segunda etapa, en la lección 3, ahí vimos que la salvación opera en nosotros a nivel espíritu, y ese es un trabajo instantáneo que hace Dios en nosotros, sin que nosotros intervengamos, más que en la fe. Cuando nosotros creemos y queremos que Dios nos salve, Él nos salva, nuestro espíritu es vivificado, es un trabajo 100% de Dios. Pero ya después de ese momento que sigue la vida, el trabajo para el alma, que es la santificación, es cómo ir obteniendo el carácter de Cristo, cómo ir acoplándonos a los propósitos de Dios y a la perspectiva que Él tiene de nosotros, de la vida. Ahí es cuando se da la santificación. La santificación es un trabajo también del Espíritu, pero con nuestra cooperación. Es muy importante que entendamos esto. Es la santificación del alma para el desarrollo del carácter de Cristo que Dios hace con nuestra cooperación. Y la tercera parte de la salvación es cuando ya nuestro cuerpo está glorificado, cuando seamos ya sea tomados por Dios si estamos vivos o resucitados por Él en su venida si ya estábamos en el sueño de los muertos, ¿verdad? Pero la salvación es total, total absolutamente. Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, continuamos con el punto número 3. Punto número 3. El problema comenzó con Adán y Eva. Bueno, pues en este punto es muy importante porque pues aquí vemos por qué entró el pecado al mundo, por qué es que nosotros nacemos con ese pecado que Adán nos heredó y pues por qué necesitamos esta salvación. Ese es un punto muy importante porque hay gente que dice, si yo ni siquiera estaba ahí, ¿por qué me cargan el pecado de ellos? Yo ni siquiera estaba ahí, a mí nadie me preguntó. Esto es muy importante que entendamos porque el pecado, la mayoría de las personas, la mayoría de todos nosotros,
tenemos el concepto de pecado por como las cosas malas que hacemos, decimos o pensamos. Y en sí, ese es el resultado de lo que es el pecado. El pecado es apartarnos de Dios, independizarnos de Él, decir, yo no quiero nada de lo que tú me dices, nada de lo que tú quieres, yo le hago a mi manera. Ese es el pecado. Y eso nos lleva a hacer y a decir una serie de cosas que a lo que llamamos pecado. Pero es importante también que entendamos que el pecado es el independizarnos de Dios. Lo heredamos porque heredamos la naturaleza de Adán. Así fue hecho. Dios hizo a Adán según su imagen, pero la palabra dice que luego Adán se reprodujo a su imagen, o sea, ya la imagen independiente. Punto número 4. No todo lo que un incrédulo hace es malo. Bueno, pues en esta imagen, en este punto, vimos la imagen de cómo estamos nosotros conformados cuando éramos unos incrédulos. Y como ya sabemos, pues cuando éramos unos incrédulos no teníamos al Espíritu Santo, estábamos apartados de Dios y sin el Espíritu Santo, pues es imposible agradarlo. Entonces, todo lo que hacemos nosotros cuando no tenemos a Dios en nosotros, cuando no hemos recibido la salvación, cuando no hemos nacido de nuevo, pues no sirve para agradar a Dios. Sin embargo, el punto dice que no todo lo que hace un incrédulo es malo. Efectivamente, no es malo a los ojos de nosotros mismos, a los ojos de los que están con nosotros. De hecho, hay muy buenas cosas que se pueden hacer siendo incrédulo, que se hacen. Aquí la cosa es que si no salió de la inspiración de Dios, no es contado como una obra de Dios y no es contado para la cuestión de las recompensas que nos van a dar por todas las veces que sí obedecimos a Dios, que sí nos sujetamos a sus deseos y que actuamos conforme a lo que Él planeó. Y al Esa corazón, porque también hemos dicho, ¿no? Que Dios se fija no en tus actos ni cómo te comportas, sino Él se fija en el corazón, en las intenciones de tu corazón. Entonces, pues, cuando nosotros no tenemos a Dios, pues esas intenciones, ¿no? Pues, por qué haces tú esos actos? Pues no son los correctos a lo mejor para Dios, pero si tú lo haces por medio del Espíritu Santo, pues siempre pues va a tener una buena intención, o no es por ti, no es de ti. Es cierto. Y ahora, es bien importante que nunca perdamos de vista y el enfoque de que el que conoce las intenciones de los corazones, pues es Dios definitivamente. Y que a lo largo de la historia se ha dado, porque en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de incrédulos obrando la voluntad de Dios, porque Dios así lo estipuló, como el rey Ciro y el rey Darío, varios personajes que actuaron de acuerdo a los planes de Dios siendo incrédulos. Pero el que sabe las intenciones de los corazones, el por qué y para qué hacemos las cosas, solamente Dios lo conoce. Nosotros nos debemos de enfocar en nuestra relación con Él y que esa relación sea genuina, verdadera, una relación calientita en la que nosotros sepamos que Él nos está dirigiendo. Así es. Punto número 5. La salvación. Bueno, pues como dijimos al principio, este es un resumen de nuestra vida cristiana y pues aquí en este punto número 5 ya llegamos a la salvación cuando se nos presenta el Evangelio y nosotros tomamos la decisión de recibir esa salvación, o sea, nos damos cuenta de nuestro estado de pecado, nos arrepentimos y clamamos a Dios para recibir esa salvación. Y pues es cuando nacemos de nuevo y entonces ya los puntos que siguen ya son lo que viene después de esa salvación. Aquí me gustaría comentar esto. Se me hace muy importante porque yo siempre estoy pensando en lo que la otra gente podría pensar con la cuestión esta de los conceptos. Porque tengo una amiga que durante varios años, incluso, años fueron,
que ella me preguntaba, ¿por qué hay personas a las que luego se les nota que se convirtieron y otras personas que no? Unas que vemos que ya están manifestando el fruto de Dios, transformadas sus vidas, y otras personas que no, que aunque tienen mucho tiempo en la iglesia, que aunque tienen conocimiento de la palabra, de lo que dice la palabra, ¿por qué es esa diferencia? Entonces, eh, yo cuando llegué al conocimiento del contenido de este discipulado, a lo que fue el manual, a mí me encantó porque hay muchas cosas que uno no puede explicar. A mí me pasa mucho, Cristina, o sea, a ti. A mí me pasa que yo entiendo algo muy bien y me lo apropio y a mí me funciona y yo soy feliz, pero otras personas no. Entonces, yo no sé explicar muchas veces cómo te funcionó y cómo fue que tú, pues no sé, son tantas cosas las que hace Dios que uno no cae en cuenta cómo Él lo hace o cuándo Él lo hizo. Entonces es muy importante que no nos vayamos a lo que es teoría, 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 teoría. Hay muchas vivencias. Hay personas que llegan a este punto de la cruz con una vida muy dañada, muy desordenada, muy desacomodada, y obviamente Dios empieza a trabajar en ellos en cosas muy íntimas y muy profundas que nosotros no sabemos. Y el que escoge cómo empieza a trabajar o qué áreas empieza a trabajar con la gente es Dios. Por eso es tan importante que nosotros no traigamos nuestra reglita para medir, ¿verdad? Este sí, este no, este tiene 2 metros de cristiano, este tiene 3 metros de cristiano, Así es. Y por eso hemos porque mencionado mucho aquí, ¿no? En el discipulado, pues que es una atención personalizada. así es, así es. Y Dios es un Dios personal, una de las cosas que Sí. más me enamoró de Él es que Él es un Dios personal. Y trabaja de maneras misteriosas, ¿no? Misteriosas, muy misteriosas. Así es. Sí, y él sabe pues lo que cada quien necesita, ¿no? Todos somos diferentes y cada quien necesita cosas diferentes y pues cada quien desde su perspectiva, como venimos nosotros, pues ves las cosas diferente hasta que pues él cambia tu perspectiva a su perspectiva de ver la vida. Así es. Y hay ocasiones en que no es porque no hayas entendido algo con tu cabeza, es que no ha caído a tu corazón. Entonces Dios trabaja con las cosas que caen a nuestro corazón. ¿Y cómo caen a nuestro corazón? Él Así hace que es. caigan a nuestro corazón. Él escoge qué y cuándo va a caer algo en nuestro corazón, porque es en lo que Él va a trabajar. Entonces, ni nos debemos de sentir mal porque yo todavía no entiendo eso, yo no lo había entendido así. Ay, es que nadie me lo ha explicado. A lo mejor lo leíste un montón de veces, lo escuchaste un montón de veces, lo viste manifestado en gente, pero no era para ti en ese tiempo, Y tampoco nosotros desesperarnos con nosotros mismos ni con con los nuestros demás. discípulos o así, porque es que no entiendes, pues yo me acuerdo cuando Es tú me verdad, decías, no, sí, es es que verdad. sí, y es que así, es que no entiendo, o no, pues no, no sabía ni qué es lo que me Sí, estaba diciendo mil veces, y de repente, o sea, en una que me iba al cuarto a volverlo a leer o a ¡plup! Ya hacía clic, ya caía mi corazón, no sé, ya salía, ay, pues si hay tan fácil, ¿cómo no entendía si, o sea, si era tan fácil pero pues, sí, eso es un punto importante. Tenemos que disasociar esta inteligencia con este entendimiento. Esta muchacha es muy inteligente, no, pero a veces no tenía mucho entendimiento. Y yo tuve que aprender a esperar a que Dios le revelara las cosas, no importa todas las veces que yo se los hubiera explicado y puesto ejemplos con bolitas y palitos y que yo decía, pero ¿cómo es posible que a estas alturas todavía no? Pues sí, sí está es posible, cabezón. sí es posible, pero pues el chiste es que Dios lo hace, porque Él lo que comienza, lo termina. Así. Punto número 6. Al ser salvo, recibí al Espíritu Santo y una nueva vida.
Bueno, pues aquí en este punto también ya lo hemos mencionado muchas veces, hemos visto el diagrama de la vida cristiana normal. Cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros tomamos la decisión de recibir la salvación, pues nacemos de nuevo y somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y pues empezamos una nueva vida que lo hemos dicho como pues Dios lo compara con nuestra vida natural que nacemos de nuevo y somos unos bebés. Y pues recuerden que ya todo lo que hemos dicho, pues que tenemos que ser alimentados, enseñados, de ahí, pues lo del discipulado, ¿no? ¿Algo más? Así es. Pues yo insistir en eso, ¿verdad? Que no estemos midiendo a la gente y si vemos que alguien ya tiene el tiempo de escuchar o el tiempo de habérsele explicado o haber visto los conceptos, y pues oremos por las personas, oremos por ellos, no critiquemos. Miren, es tan importante cuando nosotros criticamos a un hermano en Cristo, realmente estamos criticando a Dios, porque Él es en nosotros. Es como decirle al alfarero, ay, oye, tu ollita nada que ver, ¿eh? Nada que ver, o sea, ni tiene para nada la figura de florero que yo esperaba que fuera. O sea, algo anda mal aquí. Él es el alfarero, él es el que hace. Entonces es muy, muy importante. Mejor oremos por las personas, que muchos habrá que a nosotros nos vean muy incompletos, que mejor que oren por nosotros en vez de que nos tachen, ¿verdad? Sí. Y también algo muy importante que se me hace aquí, que nosotros, o sea, que entendamos que sí se nos hace, sí, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Pero a veces hacemos muchos comentarios como, digo, y yo me incluyo, en que, no, pues es que yo no puedo, no, es que yo no sirvo para eso, no, pues es que, ay, yo soy una burra y no entiendo. O sea, si nos están diciendo que el Espíritu Santo está en nosotros ahora, Cristo está en nosotros, que tenemos la mente de Cristo, o sea, que de verdad comprendamos eso y que caiga en nuestro corazón, o sea, que ahora Él está en nosotros, ya no vivo yo, como dice la palabra, o sea, ahora Cristo vive en mí y que vivamos Así pues es. así como Él, ¿no? A la estatura, pues de que Él está en nosotros, Él es en nosotros. Y no viviendo en que, ay, como perdedores, como ya, no, pues es que yo como pobrecitos. Digo, yo muchas veces hago eso, pues, pero Sí, es que miren, es muy importante, pues nosotros vivimos en el mundo y nosotros sabemos que en el mundo todo es una competencia y todo es una meta y todo es un lograr. En el reino no es así. La obra es de Él, el tiempo es de Él y el fruto es de Él. Descansemos en eso. punto número 7. Hay buenas noticias y malas noticias. Mi naturaleza humana no fue cambiada cuando me convertí. Y punto número 8. Más buenas noticias y más malas noticias. Bueno, aquí en el punto número 7, que dice que hay buenas noticias y malas noticias. Bueno, las malas noticias, como ya lo hemos visto, es que nosotros tenemos una naturaleza humana pecaminosa y a la hora que nosotros nos convertimos, esa naturaleza humana no desaparece. Sigue ahí y no cambia, solamente lo que cambia es que ya no somos esclavos de esa naturaleza pecaminosa. Y las buenas noticias es que ahora Dios nos ha dado nuestra naturaleza divina, pues que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Así es algo tan, tan, tan importante de entender, de verdad, que lleguemos a ese conocimiento, porque no es llegar a ser, que es lo que por años nos aprendimos, ¿verdad? Voy a llegar a ser santo, voy a llegar a ser digno de, voy a llegar a desarrollar, y aquí no se trata de voy a llegar. Nosotros, el Señor llegó a nosotros y ahí empezó la buena noticia. Y la mala noticia, que es bien mala, es que el hombre natural, la naturaleza vieja, ahí va a estar hasta que nos muramos. Pero el entender
el entender de verdad que, que yo no tengo que atender a la vieja naturaleza para estar haciéndome harakiri. Sí, ahí va a estar, pero tengo la naturaleza divina que la va a estar conquistando. Creo que esas son las otras buenas noticias que siguen, ¿no? Así es. Nomás vamos a leer antes, segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dijo, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Así es. Y en el punto número 8, que decía más buenas noticias y más malas noticias, pues es lo mismo, ¿no? Pues que las buenas noticias, pues que ahora tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros y ya no se va a ir de nosotros, va a vivir permanentemente en nosotros, pero pues nosotros tenemos que aprender a escucharlo, a seguirlo, a dejarnos guiar por Él y transformar por Él, ¿no? Que Él lo va a hacer en nosotros. Una de las cosas que se me hace muy importante de que entendamos esto es cuando nosotros convivimos con otros hermanos cristianos, cuando nos buscan para un consejo o algo así, es muy importante que nosotros podamos extender ese conocimiento a ellos para que dejen de culparse y de condenarse por todo lo que no pueden estar logrando y más bien llevarlos a que se enfoquen en agradar a Dios, en entender que esa naturaleza de Dios está en ellos y sí pueden echar mano de ella, porque ahí está, no es una cuestión de que va y viene, de que va y viene, pequé y se fue, me porté bien y vino, y ahora no obedecí y se fue, y ahora sí obedecí y vino. No es un yo-yo, es la permanencia divina de que Cristo en nosotros es una y es ahí, porque esto es muy clave. Fíjense, hermanos, es muy clave. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14, me parece que hasta el 14, habla de cómo Cristo vino al mundo, a su mundo, y los suyos no lo recibieron, pero a los que después lo aceptaron, etc. Pero dice que a los que lo aceptamos nos dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no nos hacemos hijos de Dios, Dios nos hace sus hijos. Entonces, cuando Él nos hace sus hijos, su simiente divina, el Espíritu Santo, es cuando lo pone en nosotros. Entonces, si en la vida natural, a mí me gusta mucho explicárselo esto así a la gente, Cristi. Si en la vida natural tú tienes un hijo que es desobediente, cuando desobedece, no se espuma del plano, ahí está, siendo desobediente. Pero por el amor y por las expectativas que tú tienes para él, te le acercas y lo estimulas a la obediencia, etcétera, y no es de que, ay, ya fue bueno, ¡pum!, se me apareció. Entonces, así como en el plano natural, nosotros no nos desvanecemos y volvemos a aparecer según el comportamiento, de igual manera, somos eternos en nuestra naturaleza como seres, somos eternos. Y la simiente del Señor, que Él es un Dios eterno y es un Dios limpio, perfecto, santo, habita en nosotros. Yo sé que para mucha gente esto les lleva tiempo abrazarlo de verdad. ¿Por qué? Porque pensamos que es algo que nosotros hacemos. Él lo hace y Él lo hace de una vez y para siempre. Y lo hace bien y perfecto, como todo lo que Él hace. Entonces, creámosle al Señor. Nosotros somos sus hijos, hechos sus hijos al momento de creer en el Salvador Cristo Jesús y su presencia habita aquí en nosotros. Y no es de va y viene, ahí está. Así es, nunca se va. Los que decidimos a veces apartarnos nosotros somos nosotros, ¿no?
Así es. Punto número 9. Reconociendo el señorío de Cristo. Y punto número 10. Permaneciendo en armonía, comunión con el Señor. Bueno, pues ya aquí en este punto ya llegamos a la segunda decisión que hemos visto en el diagrama, a la toma de la segunda decisión, que es la de ceder nuestra voluntad y rendirnos al señorío de Cristo, pues para caminar con Él y que Él nos transforme, dejándonos transformar por Él, que nos cambie nuestra perspectiva y que nos haga cada vez más parecidos a Jesús. Y el siguiente punto, pues que era permanecer, pues que después de que nosotros cedemos nuestra voluntad y nos rendimos a su señorío, pues aprender a permanecer y a estar en comunión constante y permanente con Él. Cuando en la última lección de la etapa 2, cuando les platicamos que íbamos a estar en la etapa 3 juntas, yo les decía que a mí me encantaba la etapa 3 porque se trataba más de Dios que de nosotros, que eso me encanta. Y el tema central prácticamente de la etapa 3 es el señorío. Y debe ser el punto central en nosotros con nuestra relación con el Señor. Hay una lección que no se las quiero adelantar. ¡Ay, que como me gusta! Que es el paso del río Jordán. El paso del río Jordán. Cuando pasan la nueva generación que no había pasado el Mar Rojo, o sea, todos los que nacieron en el desierto, pues no experimentaron el paso del Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Pero cuando cruzan el Jordán, ellos experimentan el caminar otra vez en seco y eso simboliza el entrar al señorío. Pero pues ya llegará esa clase que ya quiero que sea esa clase, me encanta. Bueno, ¿sería todo? ¿Algo más? Pues el permanecer también lo pone aquí como también ya lo hemos visto como el ejemplo de la rama, ¿no? De estar pegados a la vid, que la vid pues es Jesús y que nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas, y pues que tenemos que estar pegados para que el Espíritu Santo, o sea, la savia que fluye a través del árbol, pues dé su fruto. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda dar el fruto en nosotros, que recuerden que el fruto es el carácter de Jesús, pues nosotros tenemos que permanecer pegados a Jesús. Así es, así es. Punto número 11. ¿Debo esperar vivir una vida sin pecar jamás? Y punto número 12. ¿Qué hace el Espíritu Santo mientras yo vivo en armonía con Él? Bueno, de acuerdo a la primera pregunta que vimos en el punto número 11, pues ya lo sabemos nosotros que vamos a seguir pecando, pero que ya no somos esclavos del pecado y que pues ahora tenemos a Jesús como nuestro abogado y si nosotros pecamos y nos apartamos, pues tenemos que arrepentirnos y podemos venir y pedir perdón y pues nuestra relación ¿cómo se dice? Se restaura. Pero sí vamos a seguir pecando, pero pues eso cada vez tiene que ser, o sea, esas caídas cada vez más, o sea, debe haber periodos más largos entre cada caída, ¿no? Y pues, ¿qué hace el Espíritu Santo mientras yo vivo en armonía con Él? Pues ya sabemos, ya lo mencionamos ahorita, que mientras nosotros permanecemos, y dejamos que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, pues nosotros vamos a ser transformados y vamos a llevar cada vez más fruto y pues vamos a crecer a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y pues vamos a glorificar a Dios, o el Espíritu Santo lo glorifica a través de nosotros. Y pues muchas cosas más, ¿no? Todo lo que hace el Espíritu Santo, pues vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando. ¿Algo más? Pues más que nada, enfatizar un poquito en lo condicional que es. Pero es que ese viene, bueno, si quieres, pero este es el otro punto. No.
Ya me estoy adelantando. Punto número 13. Vivir en armonía continua es condicional. Bueno, pues ahora sí, este es el punto del que querías hablar hace un momento. Es condicional y no es condicional de parte de Dios. No es de que te pongo esta condición. Él ya pagó, él ya hizo su labor, su trabajo completa y bien. Todo lo demás es condicional por parte de nosotros. Me gusta mucho la imagen del cuadrito anterior porque es una mano sosteniendo a una persona. Esa persona, mientras está en la mano de Dios, mientras está permaneciendo, está seguro. Pero en el momento que él se mueve de la mano de Dios, la ley de gravedad lo va a traer y se va a caer, ¿verdad? Entonces, la ley de gravedad no va a dejar de existir porque él quiera o porque es que hace ratito sí estaba en la mano de Dios. No, la ley de gravedad va a seguir existiendo en todo y para todos. La misma ley del pecado opera. Ya no somos esclavos del pecado, pero la ley del pecado opera. Yo me separo de Dios y en automático me estoy manejando yo en mi vieja naturaleza, en la que no le agrada a Dios, en la que no le interesa a caminar con Dios ni O sea, para la ley de Dios. gravedad sería nuestra naturaleza pecaminosa que Nuestra, nos jala. sí, nos va a jalar, sí. O sea, eso que quede bien claro. No es de que es que soy el más malito del mundo, nada más tantito, y mira, ya Dios me desechó. Dios no te va a desechar y te va a volver a poner la mano para que tú te subas por tu deseo a su mano, no de salvación, ya eres salvo, sino de caminar con Él, permanecer en Él, en sus planes, en su propósito. Es la cuestión de permanecer. Depende de mí si permanezco, depende de mí si me echo un brinco fuera de la permanencia. Y permanecer y la comunión es lo mismo. Sí, claro. Claro que es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy permaneciendo, Dios tiene la vía libre para hablar a mi corazón, para impulsarme por su espíritu a sus deseos, etc. Pero cuando yo no estoy permaneciendo, la relación con Él no cambia en el sentido de que sigo siendo hijo, pero la comunión, sí, yo misma por mi rebeldía de no permanecer, interrumpo la fluidez de la comunicación de Dios hacia mí. Él quiere seguirme hablando y de hecho Él me va a seguir atrayendo, pero no va a suceder la permanencia a menos que esa comunión se restaure. O sea, que una cosa lleva a la otra. Una cosa si tú estás lleva a la otra. permaneciendo, es porque hay comunión y va a haber Exacto. comunión. Así es. Si dejas de permanecer, esa comunión, pues, está interrumpida. Está interrumpida. Hasta que tú quieras, tú que decidas, ¿no? hasta que yo decida que ya no quiero estar incomunicado, ya no quiero estar sin ese fluir de santidad que proviene de Él. Entonces yo me arrepiento del hecho o los hechos que me llevaron a salirme de la permanencia y dejo que Él restaure en mí la condición de estamos bien otra vez. Esto es algo muy importante. Ahorita tú sabes que yo suelo adelantarme o me atraso No importa. porque el todo del discipulado, a veces no lo traigo así bien clasificado, si es la etapa 1, la 2, la 3 o la clase cuál, pero aquí es algo muy, muy importante porque cuando se les ha estado explicando muchas veces y por muchas lecciones que el estar en permanencia con Dios no es cuestión de conductas, buenas conductas, ¿verdad? Es cuestión de una relación. Pero definitivamente las conductas son el reflejo de nuestra relación. Entonces, por eso es tan importante que nosotros no nos vayamos
con la apariencia de alguien que hace, mira lo que hizo, o mira yo lo que estoy haciendo. Oye, es que estoy haciendo las clases del discipulado, Cane. No me puedes decir que no estoy en comunión. Sí, mira, estoy cada 2 semanas estoy sacando una lección. No es lo que hacemos, porque hay muchos cristianos y tristemente hay muchos siervos de Dios que no paran y están haciendo y cosas que bendicen a la gente porque hablan de la palabra de Dios y todo, pero que en su vida personal no están teniendo comunión con Dios. E incluso se llega hasta encontrarse grandes pecados detrás de grandes ministerios. ¿Y por qué pasa eso? Porque se descuidó la comunión, porque se permitió el pecado y la permanencia se rompió. Aunque en tu cabeza siga todo lo demás que es cierto y que va a bendecir mucho, porque la palabra de Dios siempre va a bendecir a quien la escucha. Pero por eso debemos ser tan cuidadosos. Y solo el pecado, o sea, por ejemplo, yo creo que a lo mejor no necesariamente tiene que haber como un pecado, pero que te desenfoques, o sea, que pongas tu mirada en lugar de poner tu mirada o enfocarte en tu relación con Dios, que te enfoques en hacer, pues, ¿no? Como hemos dicho, que no se trata de hacer, se trata de ser, pero que tú te enfoques, ajá, te desenfoques, pues, y empieces a hacer y hacer y hacer creyendo que estás haciendo bien y que no necesariamente, pues, lo hagas adrede o, Adrede, sí, ajá. muy buen punto, ¿eh? Porque sí, sí sucede. Debemos de estarnos checando. Yo pienso que es algo así como cuando estás checando tu aliento. Pues checa tu aliento. Sí, digo, se Pues vale, ahora ¿no? todos con la mascarilla. Checa tu aliento porque a veces no somos conscientes. Entonces, Señor, por eso David decía, examíname, oh Dios, y conóceme, y ve si hay en mí camino de perversidad, porque muchos pecados no son ocultos. Y, por ejemplo, tú decías, no necesariamente un pecado. A veces no es un pecado cometido, pero también hay que Sí, sí, de acordarnos omisión. que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, muchas veces nos deslizamos un poco porque vino a nosotros una orden de Dios o un impulso de Dios de hacer o decir algo y nosotros con nuestra mente natural decimos, ay, no, no es necesario, ahorita no. Ay, no, para esa persona no. Entonces nosotros, de una manera muy sutil, mandamos al archivo lo que Dios está queriendo hacer. Entonces se pierde, también ahí se pierde la comunión, porque estamos diciéndole, no quiero de lo tuyo. O sea, no quiero de lo tuyo, quiero de lo mío, quiero hacer lo que quiero. Entonces, por eso también a veces cuesta trabajo de obedecer, porque muchas veces Dios nos lleva o nos llama o nos pone a hacer cosas que no escogeríamos. No nos pondría, como yo tengo mucho el dicho, ¿verdad? Yo no me pondría en la fila para eso. Sin embargo, pues Dios lo bajó, pues aquí estoy. Y aquí lo hago, y aquí es, y así sucede, porque fue deseo de Él. Entonces, eso debemos de, muy buen punto, Cristi, debemos de checar no solo nuestras conductas, sino toda nuestra relación con Él. Te hice caso, Señor, en esto. O a veces, de verdad, que no nos sale a la primera, o pensamos, lo voy a hacer nada más por hacerlo, pero me voy a sentir hipócrita, porque ni siquiera lo quiero hacer. También se vale, o sea, le puedes decir, Señor, como que no estoy para eso ahorita, yo no me siento fortalecida para esto, no me siento capacitada para esto, por ejemplo, eh, y darle tiempo al Espíritu Santo de que Él maneje y trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón las cosas que necesita ir acomodando, priorizando, etcétera, para que a nosotros nos caiga su voluntad y la podamos comprobar como buena, agradable y perfecta. Es todo un rol, pero pues cuando vivimos para Él, que es lo que nos toca hacer, así es. Y a veces se le ocurren cosas que no quisiéramos.
Casi siempre. Punto número 14. Aún siendo creyente, usted puede vivir a menudo fuera de armonía con el Espíritu Santo. Bueno, pues este punto pues es lo que ya hablábamos pues hace un momento, que aunque nosotros seamos creyentes, va a haber momentos en que nosotros pues nos vamos a salir de esa comunión o vamos a dejar de permanecer, pues a veces intencionalmente, a veces sin darnos cuenta. Entonces, que es por eso que debemos de estar examinándonos. Yo una vez les mencioné en una clase que, que el ser humano casi siempre, por ejemplo, cuando vamos a empezar un año, empezamos a ver cuáles van a ser nuestros propósitos para este año, ¿no? Y cuando volvemos a revisar esos propósitos, si se cumplieron, si no, hasta que pasó todo el año. Entonces es mucho tiempo. Entonces nosotros como creyentes, pues deberíamos, no sé, de ponernos un plazo más corto y de estar checando esa relación. Es un ejemplo a lo mejor, no sé, tonto o lo que sea, pero pues yo en mi plan de la Biblia, pues te va marcando ahí el plano, la racha, que si lo lees un día y si lo lees otro día y van contando los numeritos. Y entonces yo soy muy exagerada y a veces, no sé, son las 11:30 y se me había olvidado, o las 11:50 y se me había olvidado, y ya van a ser las 12 y no me va a contar el numerito pero estoy al pendiente y rápido me voy, y es más, no lo voy a alcanzar a leer, entonces le pico como que ya lo leí, nomás para que se marque el número y luego ya lo leo, ¿no? Pero hay veces que, o que llego demasiado cansada y sin querer y sin darme cuenta, se me pasa, se me pasa un día, se me pasan 2 días y de repente ya voy y pues ya los numeritos volvieron a empezar, ¿no? Ya la racha ya llevaba tantos días, híjole, bueno, entonces me doy cuenta, entonces me pongo a pensar, pero ¿por qué no lo leí? O, ay, y no oré, o, entonces, pues, pero sí siempre trato de no dejar tantos días así, entonces que igual, pues nuestra relación con Dios sea así, ¿no? Sí a veces, pues se nos va la onda o nos envolvemos en el mundo, en nuestras actividades y, y no nos damos cuenta y no hablamos con Dios o pues no leemos la palabra y, y pues yo siempre le digo a Kane que para mí, pues yo que estoy rodeada, no sé, mi familia pues no es creyente y así, ni mis amigos, ni pues todo mi medio, ¿no? Y entonces a mí se me hace como que yo todos los días, o sea, si dejo un día, 2 días de no hablar con Dios, como que tengo que estar constantemente alimentándome y hablando con Dios y, o sea, para no dejarme llevar, o sea, a veces se me hace difícil, ¿no? Y entonces a veces por eso rápido me doy cuenta con mi actitud o con mi, así que ya me salí, híjole, ya me salí, ya ando de malas o luego en mi actitud se nota, ¿no? Entonces, pues ya voy, regreso y yo, ay, perdón, y pues ya me pongo a pensar qué hice, por qué esto, por qué el otro, pero sí es bueno que estemos, no sé, a lo mejor no todos los días, pero no sé con ustedes cómo se administren su tiempo, pero a lo mejor pues a la semana, que estemos viendo, bueno, sí hice esto, sí hice el otro, sí estuve en mi relación, pues en mi relación con Dios, ¿no? Pues que estemos examinando y viendo cómo andamos, para estar permaneciendo y que en cualquier momento que nosotros tengamos esa certeza de que en cuanto nos demos cuenta y si fue por un pecado o algo, nosotros podemos venir a Él y pedir perdón, arrepentirnos y Él nos perdona, o sea, y esa relación pues se restaura inmediatamente. Así es. En la etapa 3 vamos a ver cómo compara el no permanecer con estar en el desierto. Es un desierto, dejamos de tomar del agua fresca y rica del espíritu y nos secamos en áreas.
Y yo pienso, Cristi, que es muy fácil poder checarnos eh, con nuestras actitudes. ¿Cómo respondiste? ¿Cómo te sentiste? A veces no respondes, pero te sentiste de X manera y tú sabes por dentro que te torciste, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es maravilloso, porque Dios no nos lo hace de manera, fíjate en esto, fíjate en lo otro, ya llevas días. Simplemente es, atiende. Una, atiende. Dos, atiende. Tres, la manera en que respondemos, la manera en que reaccionamos, la manera en que recibimos las noticias, la manera en que concluimos una situación. eh, Esas son las cosas que nos hacen ver qué tanto estamos permaneciendo. Yo lo veo de esa manera, definitivamente. Porque si estoy permaneciendo, obvio voy a responder de manera santa y de manera bien y voy a reaccionar igual como el Señor. Y, en fin, no sé. Y a veces alguien te lo hace ver. Ajá, cierto. A veces alguien te lo hace ver y entonces pues estar abiertos también a recibir. Ay, mira, qué buen punto. Híjole, sí, por eso me gusta hacerlo así con Cristi, porque ella piensa en muchas cosas. Miren, hay una escritura que yo siempre digo, no se le hace justicia a esta escritura. Está en Romanos 14, el versículo, a ver si al final se los damos, dice, pero de una cosa estoy seguro, que hay mucho amor entre ustedes, porque pueden amonestarse los unos a los otros. Es Romanos 14, creo que 13 o 14. Eh, es un versículo al que no se le hace justicia porque, y ahí es donde yo digo, algo anda mal en la iglesia, que nadie aguanta una reprensión. Luego se ofenden, luego me está criticando, me está juzgando, está siendo inmisericordia conmigo. Cuando a veces lo único que estamos tratando de hacerte ver es eso. O sea, fíjate cómo contestaste, fíjate cómo reaccionaste, fíjate cómo lo estás haciendo. Porque si no admitimos reprensión, quiere decir que tampoco estamos acostumbrados a la reprensión del Espíritu, porque el Espíritu nos reprende fuertemente cuando nos reprende. A veces nos exhorta, a veces nada más nos da un empujoncito, pero hay ocasiones en que nos agarra del cogote y nos para. Entonces, eh, si quieren, no sé si quieres decir otra cosa mientras yo lo busco aquí en mi Pues sí, ¿por concordancia. qué no? ¿Ok? Con respecto de esto, ¿algún Bueno, ejemplo o algo que quieras? Si quieres, para. pues nomás dice aquí, dice algo, un punto importante, dice, en una familia sana, la supervisión de la armonía entre el niño y los padres es responsabilidad de los padres, no de los niños. Del mismo modo, el Espíritu Santo vigila constantemente nuestra armonía con Él y tenemos que estar continuamente sensibles a su voz, ya que nuestro juicio a menudo es defectuoso, pues lo que tú hablabas ahorita, ¿no? Que a veces también, si no estamos abiertos a recibir esa reprensión o ese llamado, pues tampoco estamos abiertos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos muestra, que nos va a si hay un asunto no resuelto o si estamos caminando fuera de comunión con Él. Así es, estaba yo equivocada. Es Romanos 15, verso 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces yo pienso que es uno de los versículos muy poco atendidos, porque ni nos atrevemos a amonestar a alguien porque ¿qué va a decir? Le tengo miedo al juicio de que haga de mí, va a creer que yo me creo o quiero ser jefa sobre ella, etcétera. O simplemente a mí nadie me diga nada. Yo ya tengo muchos años en la iglesia, yo ya tengo muchos años de cristiana, tengo muchos años en el ministerio, tengo mucho colmillo, a mí nadie me va a decir. Esa es una posición completamente ajena a la docilidad del Espíritu Santo. Entonces es algo bien importante.
también la palabra tiene ejemplos y un ejemplo grandísimo de eso es cuando el profeta Natán fue con David a decirle al rey, David. Y sí, se lo puso de manera de parábola, ¿no? De manera eh, como clase, ¿cómo le llaman ustedes los maestros? Clase, cuando es objetivo, como clase objetiva. Pero le dijo, estás mal, estás pecando, estás haciendo lo que no debe de ser. Y David, que por eso sabemos que Dios dijo que él era un varón conforme a su corazón, David aceptó la reprensión, aceptó el pecado, aceptó, es decir, sí, he pecado. Y de ahí viene el salmo hermoso, Salmo 51, ¿verdad? Contra ti he pecado, etcétera. Entonces, eh, pues yo pienso que uno de los termómetros para nosotros mismos es estoy, me abro a que me llamen la atención, dejo que me llamen la atención. Y si no quiero de plano que me llamen la atención, Señor, tú escudriñame, dime, quiero saber en qué estoy mal. ¿Listo? Punto número 15. ¿Por qué algunos creyentes viven fuera de armonía con el Espíritu Santo? Bueno, primeramente, pues en este punto, ¿por qué algunos creyentes pues caminan en desarmonía? Como ya lo hemos dicho, si nosotros estamos caminando o decidimos pues no estar en comunión es porque nosotros lo decidimos, porque así lo decidimos, pues no estar permaneciendo o interrumpir esa comunión. Pero también, Sí, para mí aquí el punto principal es porque pues no se tiene un conocimiento del concepto de la vieja naturaleza. Definitivamente, nosotros debemos de ser muy honestos y darnos cuenta que un grandísimo porcentaje de cristianos no están conscientes de la existencia todavía de la vieja naturaleza en nosotros. Y empezamos a vivir la vida cristiana barnizada, o sea, como la vive cualquier gente, nada más que barnizada de actividades, de obras, de cosas que nos calman un poco la conciencia tal vez, o sentimos que en la pizarra nos aumentan rayitas, ¿verdad? De santidad. y que también pues es un ejercitarse, ¿no? Sí, Es obvio. un Pero aprender a... no puedes ejercitarte si no tienes la caminadora en tu casa. Entonces, la caminadora va a consistir en saber que hay una naturaleza que tengo que vencer, una vieja naturaleza que tengo Porque que vencer. en una lección dice, ¿no? Que tenemos que aprender o que tienes que llevar al discípulo, o sea, a que aprenda a caminar en permanencia, pues, pero ¿cómo llevarlo a que aprenda qué es? Pues a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Que tienes que aprender, pues que hay un trasfondo y que esa naturaleza Sí, pecaminosa y miren, para mí todos los puntos son muy importantes, ¿no? sí. Porque, miren, hay tantas cosas que nos enseñaron mal o que nosotros aprendimos o copiamos mal. Eh, yo me acuerdo muy bien en mis inicios de que todo lo que era desagradable es porque el diablo. Incluso había gente que decía, el diablo me hizo decirle, o el diablo me hizo hacerle, o me trae cácaro el diablo, etcétera. Porque no tenemos amarrado, verdaderamente amarrado, el concepto glorioso de la resurrección de Cristo, misma que nos lleva al conocimiento seguro de saber que el enemigo fue y está vencido, Derrotado. derrotado absolutamente. Y lo único que va a poder hacer es lo que yo piense que puede hacer. Y todo el espacio y todo el terreno que yo le ceda a lo que él puede hacer de mí, conmigo y a través de mí, es lo que él va a hacer. Así va, o sea, lo siento, pero así va a ser. Entonces, fíjense qué importante tener los conceptos bíblicos bien amarrados.
que no van a suceder si tú no lees tu Biblia, que no van a suceder si tú no pones atención a las predicaciones que escuchas, que no vamos a entender si tú no escuchas la voz del Espíritu Santo cuando estás orando. El Señor está vivo, Él resucitó y resucitó porque venció a la muerte y venció al pecado, o sea, venció a Satanás. Entonces, si ellos están vencidos, no hay poder que te haga ir en contra de Dios. Es nada más el poder de tu naturaleza caída. Pero tu naturaleza caída, tú la puedes someter a la naturaleza divina. Por medio del Espíritu Santo, por medio de oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de ponerte metas, como decía Cristi, metas a corto plazo, por medio de estarte examinando cómo estoy reaccionando, qué es lo idóneo, por qué no lo estoy logrando, etcétera. Y esto es algo bien importante porque dentro de todas esas creencias equivocadas está también la creencia, Cristi, de que algunas personas tienen a Dios como el socio mayoritario. O sea, yo manejo mi vida y cuando ya se me atora de plano que ya no lo puedo arreglar, pues ahora sí, Señor, ven y ayúdame o ven y hazlo. Como de camaradería. Como un camarada, como un Algo así camarada, decía ella en una lección. como un camarada. O lo tienes como tu mayordomo, ¿verdad? Hazme, dame, ponme, dime. Porque como nos enseñaron que ahora tenemos autoridad, pues también creemos que la autoridad la tenemos sobre el Señor. No, mis amados. Y es que a veces lo más difícil es desaprender, ¿no? Exacto. Más que aprender. Muy buena palabra. Tenemos que Desaprender. desaprender muchas cosas que no son bíblicas, muchas cosas que van contra el carácter de Dios, contra su personalidad como Salvador y como Señor. Por eso hacemos tanto hincapié, el señorío, el señorío, el señorío. Porque cuando tú no tienes al Señor sentado en el trono de tu vida, pues no estás viviendo en el señorío, tal vez ni siquiera lo has entendido, pero la etapa 3 nos lleva de una manera impresionante a verlo a Él en toda su majestad, en todo su poder, en toda su sabiduría. Es algo glorioso. Entonces, pues vivir en desarmonía continua es estar desconectado de esta gran verdad, Cristi. Así lo Y resumo es ir yo. perdiendo bendiciones y Así es. recompensas, ¿no? Él quiere que tengamos una vida abundante y una vida plena y de gozo, y pues no es con pues con la felicidad momentánea que nos brinda el mundo, ¿no? Y por eso vamos a leer Romanos 12, 1 y 2, que dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Punto número 16. ¿Cómo identificar problemas no resueltos? Y número 17. Necesidad de restauración. Bueno, también sobre este punto de cómo identificamos problemas no resueltos, ya habíamos hablado hace un momento. Pues primero el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar si hay algún problema no resuelto. Y nosotros tenemos que estar atentos a su llamado, a su voz. Y también pues hay algunos síntomas, como en nuestro cuerpo hay algunos síntomas cuando nosotros estamos enfermos, el dolor y así. Pues también si nosotros no estamos en comunión, si no estamos permaneciendo, también va a haber algunos síntomas que son pues los contrarios a el fruto del espíritu, pues va a ser la ansiedad, la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pues estar atentos y estar viendo qué es lo que nos saca de esa armonía o qué es lo que nos impide estar en una comunión constante con el Espíritu Santo. Puede ser, no sé, a lo mejor la falta de perdón,
la falta de perdonar a alguien, pues un problema en alguna relación, falta de restitución o pues un pecado no confesado. Y pues que todos tenemos, después de esto, de que se interrumpe nuestra comunión y nuestra permanencia, pues todos necesitamos una restauración, ¿no? Y que Dios nos da esa restauración, pues cuando nosotros venimos a Él, clamamos a Él, venimos arrepentidos y pedimos perdón, Él nos restaura, Él nos perdona y esa comunión, pues se vuelve a dar. Pero siempre pues tenemos que ser honestos. Él sabe todo, ¿no? Él sabe toda nuestra vida, hasta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo. Entonces, pues, ¿por qué ocultarle algo, no? Cuando venimos a Él, pues tenemos que ser honestos y en nuestros pensamientos y en todo, o sea, Una de las cosas maravillosas que yo entendí cuando entendí lo que era confesar los pecados, era, es reconocer, cuando tú ves algún programa, alguna película donde se está llevando a cabo un juicio, el juez le pregunta al inculpado, ¿verdad? ¿Y usted cómo se declara? Entonces el inculpado dice, me declaro inocente o me declaro culpable. Es lo mismo con Dios. Eso es confesar. Señor, me declaro culpable. O sea, tienes razón en la acusación que me estás haciendo o en esto que tú me estás mostrando. Tienes razón. Eso lo dije, eso lo hice, o eso no lo he hecho, eso no se lo he dicho, no lo he caminado, aunque sé que es lo que sigue, sé que es la ruta que debo de tomar, pero no me he metido a ella. Tienes razón. Porque a veces, como Cristi decía hace rato, a veces son situaciones que no necesariamente tienen un título como pecado, como de qué pecado me voy a arrepentir. A veces no es un pecado determinado, sino una actitud una una intención, omisión, que una va. intención. Es decirle a Dios, Y a es veces, verdad, como tienes yo decía, que razón. a veces no nos damos cuenta, pero a veces, bueno, a mí me ha pasado que en la oración, cuando tú estás orando, o sea, de repente, o sea, Él te lo muestra en el día si hiciste algo tú, pues con una doble intención o que tuviste un pensamiento, pues que no debiste de haber tenido o así. Bueno, a mí en la oración, de repente se me viene a la cabeza y entonces pues ahí ya pues ya lo hablo, ay, pues sí es cierto, o sea, y que gracias, y o sea, y pedirle a él que nos muestre, porque sí a veces a mí, en lo personal, yo siempre digo que es que no me doy cuenta, es que no, de repente ya nomás traigo una actitud diferente, pero ¿qué pasó? No me doy cuenta cuando me salgo y me frustro y así, ¿no? Entonces yo constantemente en la oración, pues yo le pido a Dios, o sea, que me muestre lo más rápido posible si hay un asunto no resuelto o pues, o algo, una actitud o algo que hice mal, ¿no? Que me saca de esa comunión, pues que me la muestre, ¿no? Lo más rápido posible para pues yo poder pues traérsela a él y arrepentirme y... Este es un punto muy importante porque nosotros decimos, ¿para qué se lo digo si él ya lo sabe? No, es necesario que tú te des cuenta, que tú te lo digas, que tú lo reconozcas, que tú lo aceptes. La confesión es para que tú aceptes que él tiene razón. La restauración es para que tú aceptes que él tiene razón y aceptes y recibas de parte de él el remedio. Eh, Estas dos cosas van contra nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es, yo no sé nada, no me acuerdo, no tengo la culpa, no necesito nada, estoy bien. Esa es nuestra naturaleza caída. Pero nuestra naturaleza divina es, Señor, dime, quiero saber por dónde caminar para agradarte, qué hacer o dejar de hacer para agradarte, porque esa es la intención. Y qué bonito lo tocaste lo de la oración, Cristi, que a mí cuando me preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la oración? O
Ya ves que tantas recetas que hay para orar y punto número 1 y así. La oración realmente lo que yo he vivido y lo que yo he podido entender de parte de Dios, la oración no es otra cosa que tú llegar a la presencia de Dios y que Él te ponga que Él esté enfrente de ti, pero atrásito de Él, así aquí, como está esto aquí, un espejo donde tú te veas, como Él te ve. Y obra para las dos cosas, tanto para, fíjate lo que no hiciste o hiciste mal, como fíjate cómo yo te veo, fíjate cómo he logrado cosas en ti que tú no ves, fíjate cómo, o sea, es un para nosotros. Y no en el sentido, dame, dime, consígueme, ahora necesito. No, es eso, o sea, el fondo de nuestro corazón. Ese espejo en el que los sacerdotes de la antigüedad se veían en el mar de bronce, ¿verdad? Que no era otra cosa más que verse reflejados, era en estas condiciones estás. Entonces la oración es eso. En estas condiciones estoy y en estas condiciones estoy contigo y delante de ti. Y gracias a Dios que estamos tú y yo en esto. Eh, eh, muy buen punto. Muy buena discípula, les digo. Pero eso llevó tiempo, también. Bueno, pues con esto terminamos. No sé si ya quieras mencionar algo más sobre esto. No, simplemente muero por entrar ya en los temas. Sí, así todo acá. Sí, apenas Eso. esto es una probadita. Después, como decía, es un Este es repaso. un repaso. Es un repaso de lo que ya hemos visto para que lo recordemos. Si quieren ustedes, igual pueden ir pues a darle otra leída, ya sea a esta lección o a las lecciones pasadas, o si no han visto las lecciones, pues es pues la gran fortuna de estos medios, pues que los pueden ir pues a revisarlos otra vez, ¿no? Pues muchas gracias, espero que haya sido de mucha bendición. Muchas gracias, Cane, y es una bendición siempre, pues, escucharte y aprender pues, de esa sabiduría que te ha dado Dios. Muchas gracias y pues los vemos. Perdón, porque ella casi nunca lo menciona, pero es importante. Recuerden que abajo del video siempre van a encontrar las ligas para conseguir el manual del discipulado y que lo puedan imprimir. Ahí está la liga en español. Está la liga para preguntas difíciles que te puedas tú tener. Está la liga para... ¿Qué otras ligas Se tenemos? Biblia Todo, el God Questions, ¿no? El God y el Questions, DTI. Biblia Todo y DTI. Son las ligas. Y ella tampoco lo menciona mucho, pero a mí se me hace muy importante pedirles su retroalimentación, pedirles sus comentarios. Miren, en YouTube hay videos que monetizan y videos que no monetizan. ¿Qué quiere decir eso? Hay videos que depende de los likes que tú des, a tú como youtuber te dan dinero, los de YouTube. En el caso de nosotros, este canal no está monetizado. O sea, no tenemos ninguna ganancia económica. Las manitas no son para, ay, le estamos haciendo bien, le estamos haciendo mal. Es para nosotros darnos cuenta, sus comentarios, si está siendo claro, si está llegando a sus corazones, si ustedes se sienten con libertad de compartirlo con otras personas porque el contenido les parece muy digerible o no. En fin, todo eso a nosotros nos ayuda mucho, nos ayudaría mucho para que, si les es posible, empiecen a hacerlo. Sí, así es. Y pues también si hay algunos cambios, ¿no? Que quieren, pues que nosotros hagamos o que las hagamos más cortas o, no sé, todas Sí, es importante porque miren, sus opiniones son importantes. acuérdense, cuando les hablamos de que íbamos a hacer este proyecto de la etapa 3, les dijimos que íbamos a estar las dos, pero que no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Yo originalmente pensé en
hacer así un super compendio y seguirle. Pero me decía Cristi, yo creo que es necesario, porque en todas partes y de todas maneras se hace, mira, vamos aquí y hemos pasado por todo esto, y la gente decidirá si se va a aquellos videos, porque todo lo que vimos en esta lección está previamente en videos de lecciones anteriores, mucho más desmenuzado, etc. Y lo corto o no, sí nos interesa, porque en la etapa 3, como yo les decía, implica muchísima palabra, muchísima palabra. Definitivamente no la podemos ver toda porque serían muy, 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 muy largas las grabaciones, pero ese es un must. Necesitan leer su Biblia y necesitan adentrarse en el tema de lo que vamos a tratar, que es cómo piensa Dios, cómo ve Dios nuestro caminar aquí sobre la tierra, cómo juzga Él nuestro proceder conforme a lo que Él habla. Eso es muy importante y es lo que vamos a ver. Así es. Bueno, pues entonces ahora sí, con eso nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video y espero pues que lo sigan viendo y que haya sido de mucha bendición. Pues que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección. Así es. Bye. Bye. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Díselo de nuevo al Señor. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá